Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El tema del día de hoy se llama regocijaos, regocijaos. Entonces ahí tienen en su boletín también unas líneas en las cuales pueden apuntar los versículos que vamos a ver. Pero el día de hoy se llama regocijaos. Ahora, en estos días ya las personas están pensando en el día de acción de gracias, ¿no? Ya el día de ayer, ¿verdad? Como era el fin de semana antes a lo que es el día de acción de gracias, pues hay muchos que andan afuera y andan comprando y andan haciendo cosas, ¿verdad? Para ya prepararse para todo lo que va a pasar en estos días. Ahora, interesantemente, yo no escogí este tema por eso del día de acción de gracias, pero es interesante que va a quedar, ¿no? Porque obviamente uno cuando tiene acción de gracias, obviamente se regocija en Dios. Entonces, ahora que vamos a ver está en Filipenses capítulo 4. Ahora, Filipenses 4:4 es donde se menciona regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero algo que cuando yo estaba viendo este pasaje, me di cuenta de algo. Fíjense que me di cuenta de que en este mismo pasaje, en este mismo párrafo, se pueden ver como 7 causas o 7 razones por las cuales uno puede quitársele el regocijo. Porque es posible que una persona o que cosas, vea, se nos quiten el gozo o no. Sí, o sea, tal vez hay cosas, vea, que nos quitan o que nos es como un estorbo para que nos gocemos. Interesantemente, en este párrafo de la Biblia encontré 7 cosas que uno puede ver ahí mismo en el contexto. Como les digo, en Filipenses 4:4, donde dice, si pueden ir conmigo, ¿verdad? Ahí a Filipenses 4, porque se encuentra ahí todo lo que vamos a leer el día de hoy. Va a ser del versículo 1 al 9. Todo el pasaje que vamos a ver el día de hoy se encuentra ahí, o los 7 puntos. Y es en el 4, versículo 4, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, yo no sé ustedes, pero cuando yo leo esta línea, o sea, en el versículo 4, siempre que lo leo, siempre creo que pudiera regocijarme más de lo que estoy. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Vea, que cuando leo esa línea yo pienso, yo creo que yo puedo estar más regocijado de lo que estoy. En otras palabras, como que sí es una exhortación para uno, ¿no? Y es realmente una exhortación del apóstol Pablo, ¿no? Cuando dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, es una exhortación, ¿no? Y sí, o sea, como que uno sí lo siente como una exhortación en el sentido de que yo realmente puedo regocijarme más. Entonces, por eso se me hizo interesante ver cómo en el contexto uno puede encontrar como 7 cosas que le pueden quitar a uno el regocijo. Entonces vamos a ver ahí. Vamos a comenzar con el versículo 1. Ahí podemos ver la primera causa, la primera razón de la cual nos pudiera causar falta de regocijo. Simplemente subrayé o puntualicé ciertas cositas de cada versículo. En el versículo 1, estoy entonces en Filipenses 4:1, que dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, le decía el apóstol Pablo a los filipenses, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces, en este primer versículo encontré la primera razón por la que pudiera no estar regocijándome. Entonces, subrayen ahí lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 1, subrayen la frase, estad firmes en el Señor. ¿Sí fijan ahí donde dice, estad firmes en el Señor? Y termina diciendo, amados. Entonces, ¿es cierto o no es cierto que algo que nos puede quitar el gozo es cuando andamos mal? Es decir, es cuando no estamos firmes en el Señor. Es decir, es cuando estamos pecando. No sé si se acuerdan cuando el rey David pecó. Y que pecó bien, o sea, de una manera bien grave. Pecó contra Dios, pecó contra Urías, pecó contra Betsabé, pecó contra su propia familia, contra su propio reino, ¿no? Y fíjense, y él escribió, cuando él había pecado, él escribió el Salmo 51. Y del Salmo 51 quiero que vayamos para allá, al versículo 10 al 12. Simplemente una de las maneras en que estamos viendo como punto número 1, que algo que nos puede quitar el regocijo
y con mucha razón, es cuando andamos mal. Es decir, es cuando estamos en pecado. Es cuando tal vez hemos pecado y no nos hemos arrepentido. Entonces, obviamente, el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento, ¿no? Es cuando él ya reconoce, ¿verdad?, su mal. Entonces, Salmo 51 voy a leer del versículo 10 al 12. Fíjense cómo está su espíritu. Dice: crea en mí, oh Dios, dice, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11: no me eches de delante de ti y no quites, ¿qué dice? No quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que estaba así, ¿verdad?, por perderlo todo. Él ya había sabido de lo que le había pasado a Saúl por rebelde. Y él, fíjense, el pecado que había cometido era muy grave. Versículo 12, fíjense cómo dice el versículo 12. Vuélveme, ¿qué? El gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces uno puede ver, o sea, cómo él ya no tenía el gozo de la salvación. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Y sí, hermanos, o sea, cuando uno está en pecado, cuando uno está mal, uno no siente gozo. O sea, uno siente que tiene un pendiente bien grande. Entonces, como número uno, ¿verdad? O sea, si usted quiere estar regocijado, cheque, examínese, vea si está en pecado, si está haciendo lo que está mal, déjelo, arrepiéntase, ¿verdad?, para que le vuelva otra vez el gozo del Señor, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, sea firme en el Señor, ¿verdad? Como él dice, sea firmes en el Señor. Ahora, el punto número 2 es el versículo 2. El versículo, estoy en Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, la segunda cosa que vemos que nos puede estorbar el regocijo es tener nombres como Evodia y Síntique. No se crean. No, ese no es la razón, ¿verdad? Pero espero que no haya aquí ninguna Evodia ni una Síntique. Pero yo sé que hay unas personas que no les gusta su nombre, vea, y quieren cambiárselo y todo eso. Pero no, broma, vea. Aquí lo que podemos ver, vea, que nos puede quitar o robar el regocijo, viene siendo que no seamos, ¿qué?, de un mismo sentir. Así como ellas dos, ¿no?, que dice el versículo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y se lo está diciendo, ¿por qué? Porque no estaban siendo de un mismo sentir. Entonces sí, cuando uno, ¿verdad?, no está en un mismo sentir con otra persona, también, ¿verdad?, eso le puede robar el regocijo. Fíjense lo que dice. Ahora, hablando eso de un mismo sentir, obviamente no estamos hablando de algo malo. Es decir, dos ladrones pueden estar en un mismo sentido en que vamos a robar, estar de acuerdo en hacer algo malo, ¿verdad? Entonces, no. Cuando veamos a qué se refiere que sean un mismo sentir, primero que nada estamos hablando entre cristianos. Segundo que nada, estamos hablando como la Biblia dice que debemos ser unidos. Pero primeramente debemos ser unidos ¿a quién? A Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús oró, verdad?, antes de que Él fuera crucificado? Y oró por el Padre para que toda la iglesia sea una. Pero dice, así como tú y yo en mí, ¿verdad?, que ellos sean uno en nosotros, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, igualmente, en cuanto a un mismo sentir, ¿a qué se refiere? Bueno, veamos ahí mismo Filipenses. Pero Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 8. Lo voy a leer todo. Es Filipenses, capítulo 2, 1 al 8. Fíjense, es decir, ese mismo sentir que tenía que haber entre ellas es el que se menciona aquí que tuvo Cristo. Entonces, fíjense, Filipenses 2, 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, ¿qué dice ahí? Sintiendo lo mismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice adelante? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, que sería lo contrario, ¿no? Dice, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso se refiere a un mismo sentir, tanto como en este caso, como Evodia y Síntique, cada una de ellas debía sentir a la otra como superior a ellas mismas. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por los de los otros. Y fíjense, versículo 5, todo está basado en el ejemplo de Cristo. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se fijan, cómo, entonces, es sentir que tuvo Cristo, de Él ponerse en segundo lugar y poner en primer lugar a nosotros, entonces igualmente es ese sentir que tenían que tener Evodia y Sintique. Y otra vez, entonces cuando no somos así, siempre va a haber falta de regocijo. Siempre que usted quiera ponerse a usted en primer lugar, no va a tener un regocijo completo. No, simplemente no va a tener. Entonces es interesante, ¿no? Como otra cosa que nos roba el gozo es cuando somos más como egoístas, ¿no? Entonces algo que definitivamente te va a quitar el gozo o el regocijo es el orgullo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el punto número 3. La razón 3, y para eso vamos a Filipenses 4, versículo 3. El versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, ¿qué dice? Están en el libro de la vida, en el libro de la vida. Ahora, subrayen en ese versículo, subrayen el libro de la vida. Ahí al final, el libro de la vida, el libro de la vida. Y es que, hermanos, algo que no se nos debe olvidar para que sigamos teniendo un continuo gozo, porque en la vida tenemos tribulaciones, tenemos problemas, tenemos biles que pagar, ¿verdad? Tenemos las injusticias que nos hacen en el trabajo, en la calle, donde quiera. Y eso fácilmente nos puede quitar el gozo, ¿no? Pero si nos acordamos que nuestros nombres están escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Vamos a pensar, eso nos va a causar gozo. Fíjense que en el caso, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, ¿se acuerdan cuando una vez Jesús envió a 70 varones a que predicaran de 2 en 2? Y que no nada más que predicaran, sino que también echaran fuera demonios y sanaran a las personas y todo eso. Y luego que ellos regresaron regocijándose, ¡ay, hasta los espíritus se nos sujetan!, ¿verdad? Entonces vamos para allá. Entonces en Lucas capítulo 10, versículos 19 y 20, ellos estaban bien regocijados porque los sujetos se le los echaban para afuera, ¿no? De los endemoniados. Pero fíjense lo que les dice Jesús. Lucas 10, 19 y 20. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, como diciendo, no, hombre, lo que ustedes experimentaron no es nada en comparación a todo lo que pueden hacer. Pero versículo 20, ¿qué dice? Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, ¿cómo dice ahí? Que vuestros nombres están escritos en los cielos, en los cielos. ¿Se acuerdan cómo ahí al final de Apocalipsis se menciona el juicio del gran trono blanco? Y dice que todos los que no estaban sus nombres escritos en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego. Hermanos, entonces, estar escritos en el libro de la vida hace una gran diferencia, ¿o no? Sí. Entonces regocíjese en eso, como dijo Jesús. Hasta cuando uno tiene otros motivos para regocijarse, como en el caso de ellos, ya que estaban diciendo, no, hombre, estaban bien gozosos porque hasta los espíritus se sujetaban y los echaban fuera. No, hombre, no se regocijen por eso, regocíjense, en otras palabras, de que son salvos. De que son salvos, hermanos. Entonces es muy importante eso. Podremos tal vez no ser salvos de problemas o de dificultades o tribulaciones o enfermedades, otras cosas, pero somos salvos de lo que es el pecado y las consecuencias del pecado y el juicio venidero. Gracias a Dios, ¿verdad? Ahora vamos al otro. Está en el versículo 4 y 5.
el versículo 4 y 5. Dice, como ya habíamos dicho del principio, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y luego el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces esta es la cuarta razón, ¿ok? Ya vimos 3, esta es la cuarta. Entonces de esta frase en el versículo 5, subrayen lo que dice al final. ¿Qué dice al final? El Señor está cerca. El Señor está cerca. A veces, vean, la vida, el trabajo, el ajetreo, los gastos, las cuentas nos roban el gozo que deberíamos de sentir. Entonces, cuando usted está en medio de esos dolores de cabeza, recuerde, vean, el Señor está cerca. El Señor está... ¿Se acuerdan cómo en Efesios capítulo 6, cuando está hablando acerca de lo que es toda la armadura de Dios? ¿Se acuerdan? En Efesios capítulo 6. Y menciona el yelmo de ¿qué? El yelmo de salvación. ¿Se acuerdan que dice que el escudo de la fe y que la espada del Espíritu? ¿Vea? Y dicen el yelmo de salvación. El yelmo es lo que se ponen aquí los soldados. Y es así, ¿ve? Y si fueran, ¿cómo se llama? Centuriones, una cosota así grandotota aquí. Pero ese es para, ¿por qué se llama yelmo de salvación? Para que uno siempre esté pensando, que en su cabeza siempre esté acordándose de la salvación, de la salvación, de la salvación. O sea, que esa es su meta. ¿Se acuerdan que como a la persona que es cristiana se le dice que tenga como fruto la santificación y como fin la vida eterna, la vida eterna? Entonces uno que siempre tengo eso en mente. Entonces, hermanos, siempre acordémonos de que el Señor está cerca, el Señor está cerca. Simplemente cuando yo veo en cuanto a mi edad, digo, yo me estoy acercando a los 50 y luego, ¿por qué se ríen por ahí? Y yo pienso, en el caso de mis papás, ellos fallecieron cada uno de su tiempo, pero en los 70s. Entonces yo ya tengo menos de la mitad. Digo, si es que, muy bien, a menos que uno de ustedes me atropelle aquí en la salida. Entonces ahí ya duré menos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es poco tiempo. O sea, es decir, si uno planea todo lo que va a hacer en todo ese tiempo y todo eso, se pasa así. Y yo creo que todos ustedes han de pensar así, wow, o sea, es increíble cómo todo lo que ha pasado, ya cuántos años aquí, cuántos años haciendo esto y todos estos planes y todo eso. A veces uno no se acuerda de cuánto ha pasado hasta que uno se acuerda, yo me acuerdo que en el 2010 yo había tenido como propósito de fin de año hacer esto. ¿Y ya estamos en el qué? En el 2018 ya vamos a comenzar el 2019. Entonces, así se pasa el tiempo. Entonces, sí, o sea, el Señor está cerca. O en otras palabras, todas las cosas que estás aguantando en el nombre del Señor con mucha paciencia, o todo lo que haces, todas las obras buenas que haces en el nombre de Dios, para gloria de Él, recuerda que no es en vano, porque Jesús viene pronto. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús en Apocalipsis 22:12? Apocalipsis 22:12. Mientras ustedes buscan esa cita, yo voy a buscar otra. En Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12, ¿qué dice? Aquí es Jesús hablando. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Se fijan? Dice, he aquí, yo vengo, como dice, pronto, yo vengo pronto. Ahora, la otra cita que yo estaba buscando mientras ustedes estaban buscando esa, porque estábamos viendo cómo, o sea, todo lo que usted está aguantando y todas las cosas y todos los pesares y todo eso, ¿verdad? Pero que usted está en su mente está pensando en la salvación. Qué bueno, porque entonces usted, o sea, todo eso que está aguantando las injusticias y todas las cosas buenas que usted está haciendo en el nombre del Señor, que no es en vano. ¿Se acuerdan que les dije? Y me acordé de 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Acuérdense que 1 Corintios 15 es el capítulo que uno le llama el de la resurrección, que obviamente va a suceder cuando Cristo vuelva. Y fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 15, el último versículo, el versículo 58.
Dice, así que hermanos míos, o sea, después de que le dice todas las cosas buenas, dice, así que hermanos míos amados, ¿estad qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice ahí? No es en vano, ¿verdad? No es en vano. Entonces, muy importante, hermanos, o sea, dice la palabra de Dios que hasta Él no se va a olvidar de recompensar a aquel que ha dado un vaso de agua fría a alguien simplemente por ser hijo de Dios. Imagínense, hasta eso, o sea, todo eso, entonces Él lo toma en cuenta, todas esas cosas, y porque lo hacemos en el nombre del Señor. Entonces, volviendo otra vez aquí a Filipenses capítulo 4, ya vemos, ¿verdad?, cómo tenemos que regocijarnos en esto. Cómo el Señor viene, ¿de qué otra manera se le llama o que se le dice? Maranata, ¿verdad? Así uno dice, Maranata, que significa el Señor viene. Entonces regocijémonos en eso, hermanos. Regocijémonos en que el Señor viene. Ahora, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, vamos a ver la quinta razón por la que tal vez no nos regocijemos, algo que nos estorbe de regocijarnos. Aquí en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces fíjense, mientras no le entreguemos todos nuestros afanes al Señor, no vamos a sentir esa paz, no vamos a sentir regocijo. Entonces, ahora sí, fijan de qué manera hay que entregar esos afanes. No sé si fijaron, al final del versículo 6, que dicen toda oración y ruego, ¿y qué más dice? Con acción de gracias. Es decir, cuando usted se lo entrega, la manera en que usted sabe que realmente se lo ha entregado a Dios, no es simplemente porque se lo pidió, sino porque ya hasta le está dando gracias a Dios por contestar sus oraciones. Y obviamente usted sabe que las oraciones van a ser contestadas según su voluntad. Y su bendita voluntad es la mejor de todas. Entonces uno da gracias a Dios cuando uno le pide en oración y ruego los afanes que tal vez uno tiene, se los entrega a Dios. Y usted obviamente más va a saber que realmente se lo entregó si de repente tiene esa paz. Ahora, ¿sí se fijan en qué dos lugares tiene esa paz? No sé si fijaron, al final del versículo 7. Guardar a vuestros, ¿qué? Corazones y vuestros, ¿qué? Pensamientos en Cristo Jesús. O sea, tiene paz mental y paz en su corazón, ¿verdad? De esto, entonces, pero eso es si usted realmente le entrega sus afanes, sus problemas, aquello que le haga sentir mal. O como dice 1 Pedro 5, 6 y 7. 1 Pedro 5, 6 y 7. Otra vez, esta es la quinta razón por la cual tal vez una persona no se regocije, y es porque no tiene paz en su corazón. ¿Y por qué no tiene paz en su corazón? Porque está en su mente cargado de puros afanes y no se lo entrega a Dios. Entonces fíjense, hablando de eso de entregárselo todo a Dios, fíjense cómo lo dice Pedro en 1 Pedro 5, versículos 6 y 7. Aquí dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Acuérdense de cómo una de las maneras en que se ora es arrodillado. Entonces imagínense a alguien así como arrodillado y arriba de esa persona la mano de Dios, ¿verdad? Yo siempre, obviamente, me imagino una mano gigante, ¿no? Así somos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, a que yo le estoy entregando todo a Él, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, ¿de qué manera? Fíjense, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si ustedes de repente se sientan un momento así como que en ansiedad, y obviamente no vas a sentir regocijo ni gozo porque está en ansiedad, yo lo que me imagino es como, por ejemplo, como que yo estoy descansando en el Señor, imagino yo así como acostado sobre una mano gigante, así como que si es la mano así de Dios y que yo estoy ahí, ¿verdad? Sobre la mano de Él, ¿verdad? Y simplemente dejándome ir a Él, ¿verdad? De que entregándoselo todo a Él, todo aquello, vea, que está fuera de mis manos. Ahora, entonces vamos a ver ahora el punto número 6. El punto número 6. Eso lo vemos en el versículo 8.
Y ahí encontramos una actividad bien práctica para mantener el regocijo. Acuérdense, el otro era de que le dejemos todo al Señor, ¿verdad? En petición y ruego con acción de gracias. Aquí, como número 6, vemos una actividad bien práctica para mantener regocijo. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero la mayoría de las veces, la razón por la que no tienes regocijo es por lo que te pones a pensar. Sí, en la mayoría de las veces uno no tiene regocijo por eso. Hermanos, hubo una vez en que yo estaba así pensando cosas, estaba así acostado y estaba pensando cosas que no debía estar pensando, ¿verdad? O sea, me refiero, sintiéndome mal, ¿no? Y wow, hasta le pedí a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, es increíble, pero si uno se inunda en sus pensamientos, o sea, me refiero que no son como dice el versículo 8, uno de repente se le va el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque no está pensando en eso. Así como ya dijimos, tenemos que pensar en eso, el yelmo de salvación. Entonces, fíjense, aquí puse unos ejemplos de lo que no hay que pensar. O sea, pero ¿qué pasa? No tenemos regocijo porque pensamos, ¿y qué si me pasa esto? Usted ponga lo que es esto, ¿no? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si me despiden? ¿Y si no le caigo bien? Y eso los muchachos, ¿verdad? ¿Y si me descubren una enfermedad mortal? Por eso no voy al hospital. ¿Y si me despierto tarde? O sea, los que van a ir a trabajar temprano y todo eso. Ay, de repente, ¿cuántos de repente se despiertan así con... Ay, yo pensaba que había... O sea, que iba a llegar tarde, vean, hombre, ya me tienen así de que me van a despedir. ¿Y si se me va el camión? ¿Y si no le entiendo al jefe gringo? Me dice que haga esto y le dice otra cosa. ¿Y si me deportan? ¿Y si no me ponen like en Facebook? Eso es para los muchachos de otra. Y así, o sea, se llena de cosas y... ¿Qué, verdad? No, hermanos, vea, en vez de esto pensemos según el versículo 8. Aquí, buenos ejemplos. Así junto con cosas malas que tal vez uno podría pensar, pero haciendo lo bueno, ¿no? Gracias a Dios por la vida y la salud, ¿verdad? Gracias a Dios por el trabajo. O otro podría decir, me despidieron, no importa, porque con el favor de Dios conseguiré uno mejor, ¿verdad? Hoy no le entendí, ¿verdad?, al jefe, pero mañana sí, ¿verdad? O al maestro, si es que es un estudiante. Solo me alcanzó para unos taquitos. Pero qué taquitos, ¿verdad? Una buena taquiza, ¿verdad? Pues no estaré tan guapo, pero aún así me quiere, ¿verdad? Mi esposa, ¿verdad? Solo tengo, hablando así de ropa, solo tengo 4 cambios, pero ni que fuera tráiler para tener 12, ¿verdad? En esta vida no tendré mucho, pero allá me espera una herencia celestial como ninguna, ¿verdad? Como ninguna. Entonces sí, o sea, hasta las cosas malas que le puedan venir en la cabeza, o sea, haga las buenas y todo eso. Ahí dice, en esto pensad. ¿En qué? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Es por eso que es muy bueno el tener alabanzas. Lo llenan y no lo dejan de andar pensando cosas ociosas. Ahora sigue la número 7, ya vamos a acabar. La número 7. Y se encuentra en el versículo 9. Versículo 9. Lo que, dice el apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué dice? Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros, ¿verdad? Entonces, lamentablemente la razón por la que muchos no encontramos la paz de Dios y mucho menos su regocijo es que no le hacemos caso a las Escrituras. ¿Se acuerdan que cuando Pablo dijo, sed imitaros de mí, así como yo de Cristo? Entonces es por eso que cuando Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí,
Ya en otra parte ya le había dicho, ¿verdad? Porque, o sea, imítenme a mí, ¿por qué? Porque yo soy imitador de Cristo, ¿verdad? Obviamente se lo está diciendo a hermanos que no conocieron en persona a Cristo. Entonces es muy importante, hermanos, la razón. Y aquí dice que si eso hacen, el Dios de paz estará con vosotros, dando a entender que el Dios de paz estaba con Pablo por hacer esas cosas que había imitado a Jesús. Entonces, en el caso de nosotros, leamos la palabra de Dios, leamos lo que Jesús hizo y todo eso, imitémoslo, copiémoslo, lo que Él hace, y vamos a tener la paz de Dios. Pero es lamentablemente la razón por la cual muchas personas no tienen regocijo, es simplemente porque no le hacen caso a las Escrituras, le hacen más caso al consejo no sabio, ¿verdad?, de alguien más, le hacen más caso al amigo, le hacen más caso a otra persona que lo que Dios dice en su palabra. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad?, en la número 7, ¿verdad?, simplemente copiemos, imitemos, ¿verdad?, lo que leemos en las Escrituras acerca de Cristo. Y claro, obviamente como Pablo también era, copiaba lo de Cristo, también podemos ver la vida de Pablo y todo eso en el Nuevo Testamento. Y ya con esto terminamos. Ahora, ¿cuáles son los 7 entonces? Regocijaos, ya dijimos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Entonces el número 1 está en el versículo 1, es firmes en el Señor, ¿verdad?, estar firmes en el Señor. El 2, ser de un mismo sentir, y acuérdense como el de Cristo, es de que uno siempre pone en primer lugar a los demás y no a uno, ¿verdad? No ser orgulloso, sino ser como Jesús, que se humilló hasta sí mismo y todo para salvarnos, fíjense. Y el 3, el libro de la vida, el hecho de que nuestros nombres están en el libro de la vida. 4, está en el versículo 5, el Señor está cerca. ¿Se acuerdan hablando de eso, del Señor está cerca? De aquel siervo malo que dijo, mi Señor tarda en venir. Y empieza ahí a golpear a sus consiervos y todo eso. Y dice, no, hombre, dice Jesús, y esa persona va a venir al Señor cuando Él menos se lo espere, y ahí va a ser el crujir de dientes, ¿verdad? Entonces, acuérdense, el Señor está cerca. La quinta razón para regocijarnos es el hecho de ¿qué? De no estar nada afanosos, sino entregarle a todos nuestros ruegos y peticiones con acción de gracias al Señor. De verdad, entregárselo, no nada más de los dientes para afuera. Y el sexto, ahí está en el versículo 8. En el versículo 8 es en qué estamos pensando, ¿verdad? En esto pensar, ¿verdad?, en todo lo bueno, llenar nuestra cabeza de puros buenos pensamientos, como dice aquí el apóstol Pablo. Y eso vamos a tener la paz de Dios y vamos a regocijarnos. Y el séptimo, el último, es para tener esa paz de Dios, para tener ese regocijo, es de que seamos imitadores de Cristo, ¿verdad?, como hijos amados. Imitadores de Cristo como hijos amados. Y con eso terminamos. Esperemos que haya sido causa de regocijo, que nos acordemos, ¿verdad?, otra vez, o sea, en el ajetreo de la vida, en todos los problemas y todo eso, acordarnos de todo eso para seguir teniendo ese gozo que solo Cristo nos puede dar. Pues gracias, pues Dios los bendiga. Y si hay una persona aquí, ¿verdad?, que no ha entregado su vida a Cristo y el día de hoy dice, yo quiero confesar que Jesús es mi Señor, ¿verdad? Yo quiero confesar que Él es el Hijo de Dios. Yo quiero bautizarme, ¿verdad?, para el perdón de mis pecados, recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo quiero arrepentirme de mis pecados, ¿verdad? Y usted lo quiere hacer el día de hoy, puede pasar al frente cuando el hermano se lo indique. Gracias y Dios les bendiga.